Buenos días familia, ¿cómo están? Hoy yo vengo a hablarles de la fe, un tema muy poderoso porque la fe es estar conectado con Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eh, la fe no es, porque hay personas que tú ves que dicen, no, yo tengo fe en esta situación, yo tengo fe en aquella persona. Eso no es fe, eso, la fe que estamos hablando nosotros es la fe en el Señor, la fe que viene del Señor. La fe que nosotros, la confianza está puesta en el Señor. Eso es lo que estamos hablando de la fe cristiana. No lo que la gente quizá diga, yo tengo fe en esta situación, yo tengo fe en aquello. Eso no es lo que vamos a hablar. Eso se llama confiar en una cosa pero, o en alguien. Pero lo que estamos hablando, como bien dije ahorita, es la fe en el Señor. ¿Ve? Entonces, la fe cristiana no consiste solo en creer que Dios existe, sino es confiar en Él, obedecerlo y vivir conforme a su voluntad. E incluso cuando no se puede ver toda la respuesta, porque hay veces que nosotros como ser humano queremos que Dios nos muestre cómo va a hacer las cosas y cómo va a resolver las cosas Dios cuando oramos, ¿no? Dios es soberano. Nosotros solamente tenemos que confiar en Él y Él actúa como Él entienda. Eso también es fe. Eh, que la fe es parte del momento que nosotros somos salvos, nosotros por la fe que somos salvos. No hay otra manera de ser salvos sino por través de la fe. Entonces aquí vemos un versículo que habla sobre eso. Porque Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Ve? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Entonces hay personas que lamentablemente como no conocen al Señor, ellos piensan que son salvos porque son buena gente, no se meten con nadie, no hacen daño a nadie, pero la salvación es por fe, como bien decimos ahora. No es por mi justicia propia, es porque yo creo que el Señor murió por mí para darme la vida eterna. Pero eso yo tengo que creerlo. Yo no lo estoy viendo porque yo no estuve ahí en la cruz, pero yo tengo que tener una convicción que Jesucristo pagó un precio por mí para darme la vida eterna. ¿Ves? La convicción es del Espíritu, yo tengo que estar convencido. La fe es del Espíritu, se mueve a través del Espíritu. El conocimiento es la mente, ¿no? Pero podemos conocer las Escrituras, pero podemos no tener fe, es contradictorio, ¿verdad? Pero pasa. Hay personas que conocen las Escrituras y cuando tienen un problema no saben cómo enfrentarlo, porque no han desarrollado la fe. Entonces la fe se desarrolla. Dios dice que en la Biblia que Él nos da una porción de la fe. ¿Ve? A cada uno nos da conforme una porción, pero nosotros como cristianos tenemos que desarrollar esa fe. ¿Cómo se desarrolla esa fe? La fe se desarrolla cuando la ponemos por práctica y conocimiento, porque dice la Biblia que la fe no es solamente conocerla, sino es aplicarla. ¿Ve? La fe se perfecciona por las obras. ¿Ve? Eso está aquí en el libro de Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ve? La fe tiene acompañada de una acción. ¿Ve? Si no hay una acción correspondiente a lo que yo creo, no es fe. ¿Ve? La fe es confiar en Dios aunque yo esté pasando un problema. Se ve que todas las respuestas vienen del Señor y el Señor es el que está en control de mi vida. Eso se llama fe. ¿Ve? Y muchas veces Dios permite las situaciones en la vida y las circunstancias es para ver a dónde nosotros corremos. Si nos desesperamos o buscamos respuesta en el Señor. Eso es un acto de fe. Y entonces la fe, las pruebas hace que nuestra obra sea completa y nuestra fe va creciendo. Eso está en el libro de Santiago también. En los procesos de la vida y las luchas y las circunstancias, Dios muchas veces permite es para fortalecer nuestra fe. ¿Ve? También en la guerra espiritual, si nosotros oramos sin fe, dudando, no vamos a recibir nada de Dios, porque lo dice el libro de Santiago también. ¿Ve? Dios es galardonador a aquellos que lo buscan, aquellos que oran con fe, porque Dios se mueve con fe. Dios se mueve, lo que atrae el Espíritu Santo en nuestra vida es la fe. ¿Ve? Citando las promesas del Señor, porque en la palabra del Señor hay más de 8.000 promesas, pero nosotros tenemos que aplicar ese conocimiento, porque si no solamente somos una persona conocedora, pero
vivimos una vida con muchos problemas porque no aplicamos lo que Dios nos dice en la palabra. ¿Ves? Aquí dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Ve? La certeza de lo que se espera. Yo estoy convencido de lo que yo estoy anhelando, pidiéndole a Dios que voy a recibir. Por la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la fe es como es espiritual, no se ve física. Tú ves la respuesta por la fe que tú tomaste orando al Señor. Entonces, vamos a decir, una persona está enferma, yo tengo que orar que Dios sana. Dios dice en la palabra que sana. ¿Por qué no va a sanarme a mí que yo tengo un problema? O a una amistad. Sí, Dios sana. Muchas veces Dios es soberano y hace lo que quiera, pero yo tengo que plantarme clamando que Dios sana y creer que Dios sana. Y entonces eso es la fe. La fe, Dios se mueve por la fe. Yo no puedo manipular a Dios tampoco, ¿ves? Pero yo sí me agarro de las promesas que están escritas en el Señor. Lo ideal es oír la voz de Dios y actuar, pero hay veces que no oímos la voz de Dios, hay veces que nosotros tenemos que clamar las promesas. Es otra manera que Dios se mueve, clamando sus promesas y creyendo que lo hará. ¿Ves? Pero yo tengo que estar con fe para yo poder atraer la presencia de Dios. Si no hay fe, Dios no se mueve. Dios cuando nos ve dudando y con miedoso, no estamos listos para una oración ferviente con fe. ¿Ves? Entonces es muy importante, lo importante que es la fe, como ustedes ven. 2 Corintios 5:7. Pues por fe andamos y no por vista. ¿Ves? La fe no se puede ver, no es por fe andamos, ¿ves? Por la fe. Es porque lo que Dios dice de nosotros, que Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos cuida de nosotros y Dios, nuestra vida está en sus manos. Hebreo 11:6. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ves? Pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Ves? Buscar a Dios, creer que lo que, como dice la palabra, ¿ves? Que Dios no se puede agradar si no hay fe. Dios se agrada con fe. Porque es necesario el que se acerca a Él, ¿ve? Uno va a buscarlo a Él, crea que le hay, que le hay, que Él existe, que Él se mueve, que Él opera, que Él responde a la oración. Porque muchas veces en mi propia vida yo he sentido, muchas veces he visto la respuesta de Dios en oración. Y hay veces que Dios es tan lindo que nosotros ni a veces ni lo hablamos y lo pensamos, pero Dios sabe nuestros pensamientos y Dios nos responde nada más de la manera de pensar. Queremos algo en nuestro corazón, un anhelo o algo que ve en nuestro corazón que está en su voluntad, Él no nos concede porque es un buen Padre, es el Padre perfecto. ¿Ves? Así ve en Romanos 17 que dice, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces yo tengo que oír la palabra de Dios, yo tengo que meditar en la palabra de Dios porque el oído es un portal para que el conocimiento y la información de Dios entre a mi espíritu. ¿Ves? Los ojos son portales también, la boca es un portal. ¿Ves? Son puertas. ¿Ves? Por eso hay que tener cuidado que uno ve, que uno oye y que uno habla. Cuando está uno rodeado de gente negativa, va a verse uno negativo, hablando negativo, porque es lo que está oyendo, es lo que está entrando en el oído. Pero si tú estás rodeado de personas que tienen fe, que son creyentes, personas que están enraizadas en la palabra, que creen en el Señor, llenos de fe, Dios va a hablar a través de esas personas y tú te vas a nutrir de ese conocimiento. ¿Ves? Y en diferentes situaciones, en cualquier área de la vida que tú quieres desarrollarte, tú debes relacionarte con personas de ese mismo ambiente para poder desarrollarte en esa área. Porque muchas veces Dios que hace eso, habla a través de personas y hay que estar sensible a lo que el Espíritu habla en las personas. Por eso la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero entonces también las buenas compañías edifican a la persona, ¿ves? Entonces, por una parte tú lo ves en la Biblia lo que dice, pero si tú haces lo contrario, ¿qué va a pasar? Te va a ir bien porque tú estás reuniendo con personas que están enfocados, personas que están centrados en el propósito de Dios. Entonces tú vas a alimentarte de esas personas en relacionamiento con ellos, vas a crecer. Es muy importante eso. Eh, Dice Romanos 12:3 C, ¿no? Dice, según la medida de fe que Dios se repartió a cada uno. ¿Ves? Hay una medida de fe, pero nosotros tenemos que expandirla. Es como que Dios te da una cápsula y tú esa cápsula es fe y tú tienes que expandir esa fe, pero eso depende de ti, tú la desarrollas en ayuno, en oración, en búsqueda, en comunión con los hermanos.
en los procesos que te tocan en la vida pasar, que muchas veces la gente no entiende, pero Dios está permitiendo eso para que tu fe crezca, porque tú tienes un llamado contigo, tienes un propósito. Y yo veo una de las vidas que más me llama la atención es la historia de José, que él estuvo injustamente, fue dado por muerto, lo tiraron en un pozo, una cisterna que estaba, gracias a Dios, estaba vacía, no se ahogó. Después fue acusado injustamente, fue llevado a la cárcel. Y todo ese proceso, él era para que una persona con todo eso que pasó se hubiera amargado, pero él nunca se amargó. Él siempre estaba confiando en el Señor y Dios en ese proceso le estuvo hablando por sueños, lo estuvo guiando. Y eso es un testimonio cómo ese hombre pudo capaz de manejar, fue la segunda persona más importante del imperio egipcio, porque prácticamente fue enseñado por el Espíritu Santo. Y por eso que los hermanos que lo quisieran matar, cuando él los vio después de grande, porque fue por un hombre procesado, él le dice en el capítulo 50 de Génesis, dice, lo que ustedes hicieron para mal hacia mí, Dios lo volvió en bien, ¿ve? Dios lo restauró a José y le dio una unción de administración, pero también una unción de restaurador, fue un restaurador familiar. Él lo hizo que a través de su llamado, él unificó su familia. Él sanó las heridas que lo envidia y le tenían a los hermanos hacia él. Y él se levantó sobre ese tipo de situación y tenía la mirada puesta en el Señor, como en el corazón del Señor, ¿ves? Entonces es muy, muy poderoso la vida de José. Ahí aprende mucho en el libro de Génesis sobre José. Empieza en el capítulo 37, habla sobre la vida de José. Si alguien quiere leerlo, pueden leerlo. Muy, muy poderoso es la historia de José. Entonces aquí vemos en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibes y os vendrá. ¿Ve? Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed, es decir, tenga fe que lo vas a recibir y os vendrá. ¿Ve? Eso también tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. ¿Ve? Porque si tú eres un bebé y le pides al Señor, vamos a decirle un ejemplo, le dices, Señor, yo quiero que me dé la llave de un carro. Dios no te va a dar eso porque no es que no quiera dártelo, sino que tu madurez espiritual no está en correspondencia con la bendición que viene. Entonces por eso que Dios te procesa y hace que tú crezcas más espiritualmente. Entonces tu rango espiritual sea más desarrollado, más crezcas más. Entonces tú puedas manejar diferentes bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso, pero Dios es sabio, Dios sabe lo que hace. Dios te lo da con el tiempo de que es perfecto. Y si verdaderamente tú lo necesitas. Porque no es querer, es que lo que tú necesites. Ve, aquí vemos en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Ve? La fe tiene que ir acompañada por obra. Vamos a decir que tú ves una persona que tiene una situación económica y tú lo puedes ayudar. ¿Por qué no lo puedes ayudar? Entonces lo ayuda. ¿Por qué? Porque esa es la fe por obra. Tú estás ayudando a alguien que necesita. Entonces tu fe está enraizada, se está perfeccionando por las obras, ¿ves? O ve una persona que está perdida, que tiene dolores, y tú le hablas primero del Señor, lo presentas al Evangelio para que él conozca y vea que sanas el Señor. Entonces su fe, recibe esa fe y esa fe atrae la presencia y la presencia es que lo sana, ¿ves? Por eso que muchas veces cuando Jesús se movía, antes de hacer cualquier milagro, él hablaba primero de la fe, le estaba predicando fe, hablando de la fe a los que iban a recibir el milagro, porque eh, Dios se mueve por la fe. Entonces es como, es que es un imán para Dios la fe, lo atrae su presencia, la fe, la adoración, la consagración, la santidad, son instrumentos de que Dios se mueve en tu vida de una manera favorable. Aquí vemos en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Ves? Eso es fe, confiar en Él con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos, enderezará tus veredas. ¿Ves? Entonces es confiar completamente en Él. Y Él, ¿qué nos va a hacer? Nos va a enderezar nuestros caminos y lo vamos a darle la gracia, que todo lo que tenemos es por su gracia y porque Él nos lo dio. ¿Ves? Dios, el orgulloso es lo contrario. El orgulloso cree que todo fue su humana, que lo hizo todo Él
que él es el, como uno dice en español, ¿no? O en cubano, ¿no? El bambán, el que yo soy el león, como uno dice. Pero no es así, no funciona así. El león aquí hay uno solo que se llama de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Entonces no somos ovejas. Hay que ser manso porque las cosas, una cosa que atrae al Señor es la humildad y la mansedumbre. La persona orgullosa dice que Dios lo mira de lejos, pero el humilde, el que reconoce que reconoce que necesita del Señor, el Señor lo exalta, lo levanta. Aquí vemos también otro versículo, Filipenses 4:13. Todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Un versículo muy conocido, pero es que todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo. Pongo toda mi esperanza en Él y Él me da fuerza. ¿Ves? Él me da fuerza. Cuando estoy débil, tengo que poner la esperanza en Él, confiar en Él. ¿Ves? Dice que Él cuida en perfecta paz todo en el que en Él persevera. ¿Ves? Perseverar en el Señor es un resultado de tener una paz. La paz interior en uno, no importa lo que uno esté enfrentando, es una señal que Dios está contigo. Pero la condición es que estar perseverando en Él. Muchas veces a mí me ha pasado en mi vida que yo, como ser humano, quiere saber un poquito lo que está pasando en la noticia y me alejo un poco de leer la palabra y estar en la comunión con el Señor y empiezo a perder esa paz. Y yo me doy cuenta que es eso. Yo mismo me doy cuenta que es porque tengo que buscar al Señor. Y cuando lo empiezo a buscar de nuevo, empiezo a leer las escrituras, a tener comunión con Él, ¿qué pasa conmigo? Recupero esa paz. Porque hay una promesa en la palabra, dice que todo que está conectado con Él y que lo busca, como bien dijo ahorita, recibe paz del Señor. ¿Ves? Entonces es muy importante eso. La paz que viene del Señor no es lo que vemos en lo físico, es del Espíritu. Dice, ¿ves? La paz os dejo y la paz os doy, no como la que da el mundo. Es una paz que viene del Señor, que es del Espíritu. Y el Espíritu controla y te da una paz en el alma. En vez de que la persona dice, wow, pues está pasando tremenda situación y cómo tiene tanta paz. Porque eso no viene de mí, ese es el Espíritu Santo que te está guiando. ¿Ves? Estos pasajes, como bien decimos y estudiamos, enseñan que la fe implica confiar en Dios, creer en sus promesas, perseverar en medio de las dificultades y vivir de acuerdo con esa certeza y confianza. Cuando conocemos al Señor, somos más que vencedores, porque sabemos quién es Él y quién somos nosotros, y que es nuestro Padre Celestial y que dependiendo de Él nosotros tenemos la victoria. Cuando sientes que falta paz, vete a orar y pregúntale al Señor que te dé paz, que tú no sientes esa paz, ¿qué es lo que pasa? O chequeate a ti mismo qué estás haciendo en los últimos días, qué he estado haciendo, he estado preocupado, estás pensando mucho en el futuro, eso da ansiedad, eso pierde la paz. Mucho en el pasado puedes caer en una depresión y mucho pensamiento en el presente puedes caer en un estrés. Entonces la Biblia dice, no hoy planifícate para el futuro, pero piensa en el día de hoy, porque mañana tiene su propio afán. Entonces no tenemos que vivir el presente planificando en el futuro, tenemos que ser organizados, pero no pensar mucho en el futuro, ni mucho en el pasado, y no tampoco demasiado en el presente. Sabemos que vivimos porque Dios nos dio ese día un regalo de Dios y tenemos que disfrutarlo. Y no podemos perder la paz. Porque si perdemos la paz, el diablo nos está robando esa paz. Y el diablo es un ladrón. Y la paz que tenemos nosotros viene del Señor. Bendiciones y así una bendición esta palabra que los edifique, también me edifica a mí y compártelo con aquellos que conocen que están en situaciones difíciles de la vida. Compártelo que va a ser una edificación, el Señor los va a tocar y yo creo en eso porque por fe andamos y no por vista. Amén.